Ya, ahora sí. eh, Jóvenes, buenos días. Me presento, mi nombre es Ángela Monasterio. Para los que no me conocen, soy ingeniera de alimentos de la misma Universidad de Santiago de Chile. También soy estudiante, actualmente estoy en tercer año del doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de aquí mismo en la Universidad de Santiago de Chile. Eh, Algo que contarles sobre mí, bueno, aparte de realizar estudios de posgrado, soy profesor por hora de los ejercicios de transferencia de calor. Ya el curso que ustedes están cursando en este momento, que es Ingeniería de Alimentos 2, consta de dos módulos grandes. Uno es transferencia de calor y el otro es transferencia de masa, que lo ven con el profesor Raúl Molina. Y el módulo de transferencia de calor, la parte de cátedra, la ven con la doctora Alejandra Torres, y la parte de ejercicio la ven conmigo. ¿Ya? Contarles además que aparte de este curso, yo realizo el laboratorio de Fundamentos de Procesamiento de Alimentos 2, que es el último curso de ingeniería que ustedes tienen, en donde estudian métodos de conservación de alimentos por altas temperaturas. Aparte de eso, también realizo asesorías en empresas, principalmente en el área de desarrollo de productos. Mi último trabajo fue un desarrollo de un snack saludable, una barra de fruta 100% natural y sin ningún aditivo para ligar o sin ningún azúcar añadida. Ese es un poco el resumen de de mi currículum. Y bueno, como les decía, al igual que ustedes, soy estudiante también. Así que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en mandarme un correo y preguntarme. No tengan ese miedo de pucha, a lo mejor es muy básica la pregunta. Ninguna pregunta es básica, todas las preguntas son igual de importantes, y lo que quiero que les quede bien claro es que conmigo pueden contar para resolver todas las dudas que tengan, ya sea de una parte de un poco la materia de cátedra, si bien eso lo ve la doctora Alejandra. Yo siempre en mis clases de ejercicio les hago una introducción también, ya sea con las ecuaciones, previo al desarrollo de los ejercicios, ya para ir teniendo eso un poco más fresco al momento de realizar los ejercicios. No sé si alguien tiene alguna duda o me quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Comentarles también que la modalidad de las clases de ejercicio son esas, como les decía, siempre les hago una breve introducción, a veces les menciono ventajas o desventajas de algún equipo, voy refrescando las ecuaciones que han visto en cátedra, ¿ya? Y les planteo entonces un ejercicio y lo vamos resolviendo paso a paso, y así vamos viendo si alguien tiene dudas, o puede que yo también, al ser humana, me haya equivocado de repente en poner los dedos en la calculadora. Entonces ahí ustedes van conmigo comprobando, profe se equivocó, profe no me da. Vamos viendo también el balance de unidades para ir integrando los conocimientos que ustedes adquirieron en cursos previos, ya sea termodinámica o ingeniería de alimentos 1. ¿Ya? Entonces en este curso también se integran ya sea los diagramas de presión entalpía, las tablas de vapor. eh, Les voy a presentar también más adelante tablas de propiedades físicas de alimentos. Entonces ahí se van integrando también otros cursos que ustedes han estudiado. No sé si alguien tiene alguna consulta o, o duda, o manifestar algún comentario, ¿no? Están silenciosos. Bueno, quería decirles también que es para mí muy grato que tengan su fotografía, porque así puedo sentir un poco que no estoy tan sola y desamparada. Bueno, las clases yo trato de hacerlas con el video, eh,
pero hay momentos en que voy a estar a lo mejor en el laboratorio en que voy a tener que apagar mi cámara. Entonces eso también quería comentárselos para que no se sientan como, oh, la profe ni nos dijo y apagó la cámara y se fue. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? Dígame. ¿Las pruebas las va a revisar usted o la otra profe? Depende de cada semestre. Las pruebas generalmente las hace la profesora Alejandra, pero siempre me pregunta o me pide algún ejercicio que más o menos hayamos ido viendo en clase y después para revisar también. O sea, hacemos una pauta y de acuerdo a esa pauta puede que nos dividamos a veces la revisión para que sea más rápida. ¿Ya? Pero esto O sea, usted quizá revisará la parte de ejercicio. puede ser, o puede que, como les digo, hacemos una pauta, entonces en base a esa pauta podemos revisar ya sea lo de cátedra y ejercicio y nos dividimos la cantidad de alumnos solamente para que sea más rápido. Así como ella también puede revisar la parte de ejercicio. Pero todo es con pauta, chicos, entonces no se asusten de que, quizás como van a Y revisar otra esto. pregunta, profe, ¿Sí? ¿las pautas tienen que ser como exactamente igual o pueden No, haber otros caminos como... No, mira, pueden existir otros caminos para resolver los ejercicios. Todo depende de las tablas que ustedes usen. Así como les voy a ir explicando, hay tablas en distintas unidades, hay valores, por ejemplo, una tabla puede decir que una conductividad térmica es 0,7 para, no sé, el cobre, y la otra puede decir que la conductividad térmica para el cobre es 0,8. Entonces el resultado va a variar dependiendo de las tablas Ya. que ustedes utilicen. Lo mismo que también se da puntaje por el procedimiento de cálculo. O sea, si ustedes eh, se equivocaron en un paso, pero el procedimiento está bien, se les da puntaje por procedimiento. Ya no se les va a sancionar, digamos, no tiene el resultado que dice la pauta, entonces está malo. No, se va revisando Ya. desarrollo del ejercicio. Gracias, profe. Ya de nada. ¿Alguna otra consulta? No, profe. ¿No? Ya, entonces voy a proceder a lo que nos convoca la clase de hoy día, que son métodos de transferencia de calor. Principalmente el primer tema que ustedes deben estudiar es caldera, tablas de propiedades de vapor, título y rendimiento. ¿Ya? Las tablas de propiedades de vapor las van a seguir usando por el resto de los cursos que le quedan de ingeniería. ¿Ya? Y bueno, caldera, título y rendimiento, si bien es la primera parte, posteriormente, a lo largo del desarrollo del curso de Ingeniería de Alimentos 2, se van sumando equipos posteriormente y se integran estos conocimientos. Si bien ahora lo van a ver como un poco, a lo mejor van a encontrarlo como un poco en el aire, un poco suelto el tema, después se va a conectar con cuando ya veamos mecanismos de transferencia de calor, ya cuando veamos conducción, radiación, convección, y todas esas cosas van a ir ahí integrando digamos, sus ecuaciones y sus conocimientos. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es que el proceso de transferencia de calor ocurre dentro de un generador de vapor. ¿Ya? Entonces, la caldera es este generador de vapor, ¿ya? En un proceso donde el flujo es constante, el calor transmitido entonces va a ser igual a la variación de entalpía, ¿ya? Lo cual se expresa con esta ecuación, en donde el calor que es producido en ese equipo que está herméticamente cerrado, no les traje una imagen real, pero acá pueden ver más o menos es un cilindro bastante grande que en su interior posee tubos, ya acá tiene digamos como un sistema entonces que permite con el aire que ingresa generar la chispa para calentar entonces esa agua que circula también por acá, se ingresa agua y genera entonces el vapor. Entonces ese calor, ahora o sea el calor lo vamos o flujo de calor, lo vamos a denominar por la letra Q. Ese calor producido en ese recipiente herméticamente cerrado que produce vapor entonces va a ser igual al flujo másico, ¿ya? Flujo másico, recuerden que es masa sobre tiempo, de vapor producido en ese equipo por la diferencia entonces de entalpía.
¿Qué entalpías? La entalpía del vapor y la entalpía del agua líquida de la alimentación. Agua líquida de la alimentación, entonces, es el agua que ingresó en la caldera, que posteriormente fue hervida y transformada en vapor. Entonces, esta es la primera ecuación que ustedes deben tener en consideración cuando trabajen con calderas. Ya acá les puse la nomenclatura y también las unidades. Recuerden siempre que el calor o flujo de calor va a tener que estar en kilojoule o quizás en watts. Ahí va a depender de las unidades en que los sistemas de unidades en los que vayan a trabajar. Casi siempre se trabaja en watts por el sistema internacional, ¿ya? Pero pueden expresarlo en kilojoule, segundo y posteriormente hacer la transformación. O puede que también en el sistema inglés lo encuentren en BTU, ¿ya? Entonces todo eso es la primera parte, la primera ecuación de caldera. Otra cosa que es muy importante es que ese equipo que me va a producir el vapor, ese vapor yo lo voy a ocupar para hacer funcionar todos los equipos de una planta de alimentos, ya para producir alimentos, ya sea, por ejemplo, un concentrador, un intercambiador de calor de placas para, por ejemplo, pasteurizar leche, ya. Entonces, nos debe como quedar súper claro que el diseño de la caldera debe capturar la mayor energía disponible por el combustible para que se pueda transformar en ese vapor y luego, con título, ese vapor tenga una calidad suficiente. ¿Ya? Entonces, toda la parte que tiene que ver con el rendimiento o eficiencia de la caldera va a tener que ver con el combustible que yo le ingreso a ese equipo para entonces producir la mayor cantidad de energía. Es distinto una caldera a petróleo que una caldera a gas natural, ¿ya? Es distinto a una caldera también eléctrica. Entonces todo eso va a depender ahí del combustible. Entonces, siempre que ustedes les hablen de rendimiento o eficiencia de una caldera, deben privilegiar que se capture la mayor cantidad de energía disponible por el combustible, ¿ya? Entonces, no sé, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Para que lo puedan silenciar, así no se interrumpe el video. Ya. Rendimiento entonces va a estar denominado por esta letra griega, ya. Siempre el rendimiento o la eficiencia, cuando ustedes hablan de eficiencia, la unidad es porcentaje, ya. Es un 20% de eficiente o es un 80% eficiente, ya. Siempre se habla en porcentaje. ¿Y qué relaciona? No sé quién tiene el audio abierto. La Alejandra, profe, creo. Que cuando tosió salió ahí. A ver, no sé cómo silenciarlo. Bueno, Alejandra, por favor, si puedes silenciar. ¿Profe? ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Este PowerPoint está en virtual o lo va a subir? Lo voy a subir posterior a la clase. Ya, profe, gracias. Sí. Ya, entonces como les decía, siempre que ustedes quieran saber qué tan eficiente es una caldera, tiene que ser expresado en porcentaje, ¿ya? Por un tema de reglas que existen digamos, en la industria, no sé, y también en el cálculo matemático que dicen, pucha, si me dice que es en kilo, no me dice nada eso, o quizás a lo mejor ustedes sí que van a ser ingenieros de alimentos, entre ingenieros de alimentos o entre ingenieros, a lo mejor una unidad sí les dice algo, pero generalmente los operarios, una unidad así como por ejemplo kilogramos segundo no les dice nada, pero sí un porcentaje. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes hablen de eficiencia, y no solo en calderas, sino que a veces cuando están trabajando, no sé, determinando antioxidantes y dicen, ¿qué tan efectivo es este antioxidante? Generalmente o qué tan eficiente, lo expresa en porcentaje. ¿Ya? Y para ustedes también es mucho más fácil porque tienen un rango, o sea, de 0% eficiente a 100% eficiente, y no se salen de ese margen. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil
y es como universal el lenguaje de porcentaje. ¿Qué relaciona entonces esa eficiencia? Por una parte es el vapor que se produce cuando ustedes inyectan entonces agua, combustible en este equipo, con respecto al combustible. Como les decía, la potencia calorífica es la capacidad que tienen los combustibles para producir energía. ¿Ya? Entonces es distinto, por ejemplo, el petróleo tiene una capacidad calorífica o un poder calorífico o una potencia calorífica, recibe todos esos nombres. El gas natural tiene otra, la parafina tiene otra, y así. Entonces, generalmente para los ejercicios, por ejemplo, les dicen una caldera que opera a gas natural o una caldera que opera a petróleo. Entonces ustedes siempre deben tener tablas de combustibles con el valor de poder calorífico o potencia calorífica, ¿ya? Para que entonces puedan realizar los ejercicios. Esas tablas están disponibles bueno, en libros principalmente de ingeniería civil, donde se ven harto también calderas, ven materiales, ven combustibles. En alimentos también, en libros de ingeniería de alimentos también se encuentran tablas con distintos tipos de combustible y poder calorífico. Bueno, las unidades, ustedes ya saben, flujo másico del vapor puede ser MVAP o MV, ahí la nomenclatura va a depender, acá les puse MV porque en la ecuación anterior decía MV, pero aquí hice un poco la aclaración para que acordarme que es el vapor. Recuerden por la diferencia de entalpías entre el vapor y el agua de la alimentación. Y bueno, acá tienen flujo másico de combustible. Flujo másico, recuerden siempre que es masa en tiempo. Entonces, en los ejercicios puede que le digan, se ingresan, no sé, se ingresa a la caldera 100 kilos hora de gas natural. ¿Ya? Entonces siempre les van a dar un flujo. Y si no les llegaran a dar un flujo y les dan la masa solamente de combustible, ustedes pueden suponer bases de cálculo. ¿Ya? Estos ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este curso también consideran bastantes supuestos por parte del alumno. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden suponer que si no les dan el tiempo, por ejemplo, para poder calcular los flujos básicos, ustedes dicen, supongo que la operación del equipo será por 1 hora. Entonces su base de cálculo es 1 hora. Y realizan y calculan entonces el flujo básico para 1 hora. O pueden suponer, el tiempo de operación será un turno de trabajo de 8 horas. Entonces su tiempo es de 8 horas. Entonces, por eso les digo que si bien se hace una pauta, como consultaba su compañera, estos ejercicios varían mucho dependiendo de los supuestos que utilice el alumno, de las tablas que utilice el alumno, de las ecuaciones que utilice el alumno, porque si bien yo les presento acá ecuaciones, puede que en cátedra les presenten otras ecuaciones o en el laboratorio otras ecuaciones para poder determinar, digamos acá en este caso, el rendimiento o la eficiencia. Todas tienen casi los mismos términos, pero varían, por ejemplo, de qué autor o de qué libro salió cada ecuación. Generalmente yo me baso en el libro Jankoplis para obtener las ecuaciones. ¿Ya? Y en el laboratorio también el profesor se basa en el libro Jankoplis para obtener las ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la ecuación de rendimiento? ¿O al concepto todavía de rendimiento o eficiencia? No, profe. ¿No? Ya, súper. Bueno, la potencia de la caldera, entonces, también se puede expresar en términos de caballos de fuerza. ¿Ya? Esto es solamente una ecuación, pero como ustedes pueden ver, cuando nosotros el Q, o el Q producido en la caldera, que es lo mismo, flujo másico de vapor, por la diferencia de entalpías, lo expresamos en HP, pasamos a denominar ya no flujo de calor, sino potencia. ¿Ya? Bueno, ahí el término de caballos de fuerza viene de antigüedad y se usa entonces porque antes los caballos eran los que actuaban como, digamos, le daban la potencia necesaria a la gente para desplazarse en los carruajes. Entonces viene de ahí de la antigüedad el término. Pero no está de más que lo sepan, que el flujo másico de vapor por la diferencia de entalpías, cuando es expresado en caballos de fuerza o horsepower o HP,
se denomina potencia. Entonces, en esta ecuación, entonces, tiene el mismo significado definido anteriormente. Flujo másico de vapor, entalpía del vapor y entalpía del agua de la alimentación de la caldera. ¿Ya? Eso. Otro concepto es la calidad del vapor que ustedes están generando. Por una parte, el rendimiento o la eficiencia relaciona el vapor o la cantidad de vapor, pero que el combustible fue capaz de generar. Puede que nosotros tengamos un 80% de eficiencia o de rendimiento, pero que esa calidad del vapor sea mala. Entonces, ¿de qué me sirve generar mucho vapor si la calidad es mala? Entonces, son dos conceptos que se relacionan entre sí y que tienen que llegar a un punto de equilibrio. ¿Ya? Más vale, por ejemplo, tener a lo mejor un 60% de eficiencia, pero con una calidad del 100% de vapor, que un 90% de eficiencia, pero con un, no sé, 50 o 40% de calidad. ¿Ya? ¿Por qué el vapor debe ser de calidad? Porque si el vapor es de calidad, el proceso y el producto es mucho más rápido. ¿Ya? El proceso para que ocurra esa transferencia de calor es mucho más rápido, ¿ya? O sea, un vapor de mala calidad no quiere decir que sea de mala calidad, sino que quizás le cuesta mucho más intercambiar calor, no sé, puede ser que su entalpía sea baja, ese tipo de cosas. Y el producto que ha sido procesado con un vapor de buena calidad, también es mucho más aceptable. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, ustedes utilizan vapor en una línea de proceso para escaldar, por ejemplo, vegetales. Un vapor de buena calidad va a permitir que el proceso de escaldado, al ser mucho más rápido, el alimento conserve ciertas propiedades como por ejemplo vitaminas, color, ¿ya? Que un vapor de mala calidad que se va a demorar más tiempo en el equipo, entonces quizás el color de un espárrago, por ejemplo, se puede ver afectado cuando ustedes lo escaldan o lo procesan. ¿Ya? Entonces, es súper importante la calidad del vapor que yo genero, yo creo que es uno de los parámetros más importantes, si bien la eficiencia también es súper importante, considero que el título es el más importante. ¿Ya? Porque yo puedo tener eficiencias altas o bajas, como le decía, pero lo que yo siempre busco es que la calidad del vapor sea la mejor. ¿Para qué? Para que mi proceso sea más rápido y mi producto quede entonces mejor procesado. ¿Ya? Para determinar entonces este parámetro es necesario el uso de calorímetros, que son equipos encargados o especializados, mejor dicho, para determinar entonces estas entalpías. ¿Ya? Entonces en el laboratorio ustedes van a ver teóricamente cómo se determina el título y ahí les van a mostrar las partes del calorímetro, cómo funciona, si tiene una bomba, si no tiene bomba, entonces ahí eso lo van a ver con mayor detalle en el laboratorio. Título entonces va a ser denominado, o la nomenclatura va a corresponder a una letra X y se expresa como fracción decimal, entonces no tiene unidades, ya es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque tiene las mismas unidades en el numerador que en el denominador. ¿Ya? Entonces ahí se les cancelan cuando ustedes tienen las mismas unidades en el numerador y en el denominador. Ya por eso les queda adimensional. Y entonces, aquí esta nomenclatura sigue siendo la entalpía del vapor, la entalpía del agua líquida a la presión absoluta inicial. Ya recuerden que las calderas funcionan con presión. Y acá abajo, esta que dice HFG es la entalpía de vaporización. Luego les voy a recordar con una tabla ahí cómo leer la entalpía de vaporización. Pero generalmente recuerden que si ustedes tienen un diagrama de presión-entalpía, por un lado tienen todo lo que es gas, por el otro lado tienen todo lo que es líquido, y en el medio entonces se encuentra la mezcla líquido-vapor. A esa mezcla líquido-vapor va a corresponder entonces la entalpía de vaporización. Como trabajamos con presión,
para poder generar entonces esas altas temperaturas, para poder vaporizar toda esa agua, les puse acá un recordatorio que nunca está de más, recordar que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Por qué se los recuerdo? Porque a veces los ejercicios tienen su pillería, ¿ya? Y su pillería es que le dicen, la presión manométrica es tanto. Y a veces el alumno, porque tiene más ejercicios o porque el tiempo es acotado o por cualquier motivo, ocupa la presión directa y sigue trabajando y hace todo el procedimiento bien. Pero ¿qué pasa? Que siempre, siempre deben trabajar a presión absoluta, ¿ya? Siempre deben sumar la atmosférica, ¿ya? O restarla en el caso de que estén trabajando con vacío, ¿ya? Pero siempre, siempre recordar que deben trabajar con presiones absolutas. ¿Ya? Eso se los puse ahí como recordatorio. ¿Alguien tiene alguna duda con el título? ¿No? Profe, ¿Sí? ¿existen parámetros dentro como de la industria para definir el título de vapor? Como es una fracción decimal, siempre se dice que los valores van de 0 a 1, ¿ya? Donde 1 es el máximo valor y 0. Entonces, ahí ustedes pueden ver que tienen, no sé, o también véanlo como de, si bien es de 0 a 1, ustedes lo pueden ver de 0 a 100%. Entonces, si ustedes les da, por ejemplo, el título 0,7, su calidad del vapor es un 70%, o sea, igual es un buen vapor. Ya lo ideal es que sobre el 50%, o sea, sobre 0,5, pero no más de 1. Casi siempre sus valores van a oscilar entre 0,5 y 1. Ahora, si les da un título 0,2, ya es muy baja la calidad. ¿Ya? Entonces, siempre de 0 a 1. Y si su título es, por ejemplo, 0,8, 0,9, buena calidad del vapor. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Es que igual ¿Mm? me refiero más, por ejemplo, como usted explicó sobre el espárrago, Ujú. como cada vapor debe tener como un cierto porcentaje con cada alimento. Por eso a eso me refería con parámetros dentro de la Ah, empresa. no. Lo que pasa es que tú determinas el título o la calidad del vapor en la caldera. Y ese vapor, entonces tú, ahí, en ese momento, la caldera, tú te tienes que asegurar que ese vapor sea de buena calidad para que al ser distribuido a los equipos, entonces sea más eficiente el proceso. Pero bueno, varía porque tú puedes estar procesando espárragos, ver el color, o si procesas, no sé, por ejemplo, moras, ahí no te importa el color, sino que te importa que el vapor, por ejemplo, no dañe los antioxidantes que puede tener ese fruto rojo. Entonces ahí hay otros parámetros, pero generalmente se habla de un buen título cuando ustedes lo miden al inicio, en el equipo caldera, ustedes miden el título y ahí ven si es de 0 a 1. Y si tiene 0,8, 0,7 es una buena calidad. Si el título les da 0,1 o 0,2 ya es de mala calidad, entonces les podría generar un retraso en el proceso, que el alimento tenga que permanecer más tiempo en el equipo, ya sea puede ser leche que ustedes estén pasteurizando, puede ser cualquier cosa, ¿ya? La mayoría de los equipos en la industria funcionan con vapor y para eso entonces tienen este equipo caldera, ¿ya? Entonces, pero si un alimento, bueno, los alimentos son muy diversos, son muy variados, cada uno va a tener su parámetro de calidad. Por ejemplo, en leche, ¿qué me importa a mí? Que la leche mantenga, no sé, la proteína. Como les decía, en los arándanos, en los frutos rojos, ¿qué me interesa a mí? Que mantenga los antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes me generan beneficios a la salud. En los espárragos, a lo mejor, ¿qué me va a importar? Los polifenoles también, o el color. De repente el color también es un parámetro de calidad súper importante, porque si se les pasa el tiempo o el vapor es de mala calidad y el espárrago les queda amarillo, no es comercialmente aceptado. Entonces, ahí van jugando, pero así como por proceso un título definido, no hay. Solamente ustedes se tienen que asegurar, como ingenieros de alimentos, que el valor vaya de 0 a 1, ya no existen títulos sobre 1, porque son fracciones decimales, y que tampoco sea tan bajo porque sería de mala calidad y podría ocasionarles todos los problemas a los que yo hago énfasis como ejemplo. No sé si se respondió ahí la duda. Sí, profe, gracias. Ya, súper. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido.
Esto ya lo han visto, esto viene desde termodinámica y es lo que les decía, un diagrama de presión-entalpía. Si bien los diagramas tienen más líneas y acá, este es como el esqueleto, ya para recordarles solamente que ustedes en este punto se encuentran como líquido, en este punto se encuentran como vapor, y toda esta entalpía de vaporización o mezcla de líquido-vapor es donde les decía yo que tenían que encontrarse para determinar el título. Entonces, esto ustedes los vienen viendo desde termodinámica. Bueno, así se ven. Acá tienen las isotermas, que son las líneas de temperatura, líneas de volumen específico, líneas de entropía, curvas de calidad de vapor, que en este caso sería el título, curvas de título. Bueno, eso. Acá ya se ve cómo son realmente, como les decía, tienen muchas líneas. Acá de un 10 a un 90%, que sería más o menos los valores de título de 0,1 hasta 1. Acá está en porcentaje, pero como les decía, lo pueden ver de 0 a 1 o de 0 a 100%. ¿Ya? Bueno, las entalpías, que es lo que nos convoca, la presión, que también nosotros vamos a estar trabajando con ella, recuerden siempre presión absoluta. Este diagrama es el diagrama de Mollier, o diagrama de presión-entalpía para el agua. Ya acá también tienen líneas de entropía con sus unidades, las de volumen específico, ya entonces estos diagramas lo han visto, también se los dejé disponible, me parece, en la plataforma, y si no, me avisan y yo se los subo para que lo tengan disponible en el caso de que necesiten ubicar un punto o graficar. ¿Ya? Siempre es conveniente tener a mano uno de estos diagramas, bueno, si bien esté el esqueleto, uno de estos diagramas, para ubicarse. ¿Ya? Siempre es súper importante ubicarse. Saber si yo me encuentro como líquido saturado, como líquido subenfriado, como vapor saturado, como vapor sobrecalentado, que es posteriormente al traspasar esta línea de saturación, o si me encuentro como mezcla. ¿Ya? Entonces, siempre nos van a dar a nosotros coordenadas que nos permitan ubicarnos en el diagrama. De estos diagramas, cuando la gente los ha tabulado, porque al principio se trabajaba con diagramas, pero esto dependía mucho del ojo del analista. ¿Por qué? Porque no eran, si bien eran así con líneas y todo, no eran precisos. ¿Ya? Entonces dependía mucho del ojo del analista. Si el analista ponía el punto aquí, decía, ah, ya, por acá está el punto. Pero puede que el punto haya estado un poco más desplazado, o que la persona no leyó bien acá el valor de entalpía, porque, no sé, la línea le quedó hacia allá, entonces era muy impreciso. ¿Qué se hizo? Fue como estandarizar estos diagramas, ¿ya? Aparte que estos diagramas, por ejemplo, este va de 0 a 4000. Hay entalpías que son mucho más grandes, y entonces el diagrama ahí se amplía, varía, esta campana puede que esté mucho más pronunciada o sea mucho más ancha. Entonces había mucha discrepancia en cuanto a lo que eran los resultados que se obtenían en esos momentos. Entonces, para unificar los valores, entonces, se crearon las tablas de vapor. Ya estas tablas también las vienen estudiando, no sé si desde termodinámica, pero sí desde ingeniería 1 por lo menos, en el cual acá se encuentra entonces la unidad. En este caso está en sistema internacional, ustedes pueden encontrar la presión, la temperatura a esa presión, pueden obtener acá la entalpía del líquido, ¿ya? La entalpía de vaporización, que es esa HFG que yo les decía que les va a servir para determinar el título, y que entonces es la zona donde se encuentra la mezcla líquido-vapor, y la entalpía del vapor. ¿Ya? Entonces, siempre que trabajemos en ejercicios de transferencia de calor, nos vamos a ubicar en estas 3 columnas de las tablas. Siempre vamos a tener que necesitar entalpía de algún líquido, ya en este caso generalmente agua, pero también hay tablas que son para aire, tablas que son para vapor específicamente, ¿ya? Entonces ahí ustedes buscan tabla de vapor de agua o
Tablas de aire también existen para que a cierta presión, no sé, el aire tiene tal entalpía. Ya, tablas de gases, hay muchas tablas. Pero generalmente nosotros, como estamos trabajando con alimentos, utilizamos vapor. ¿Cómo generamos ese vapor? Con agua. Ya, ahí, bueno, las calderas utilizan agua destilada, por un tema de quitarle la dureza que tiene el agua potable. Ya, si ustedes ven, por ejemplo, en sus casas, los hervidores o las teteras generan bastante sarro, y eso es por la dureza del agua. Se utilizan entonces en la industria ablandadores de agua para poder reducir ese sarro y que en el fondo la caldera tenga un buen funcionamiento. Ya, si la caldera a lo mejor ustedes no utilizan la cantidad adecuada de ablandador, utilizan menos, se va a formar sarro. ¿Qué pasa si se forma sarro? Se va a traducir en que la eficiencia de la caldera sea baja. Si tiene una baja eficiencia, a lo mejor puede tener una mala calidad del vapor. Entonces, todas esas cosas las tienen que ir considerando, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes hagan el laboratorio, van a hacer un informe y van a tener que discutir los resultados, ¿ya? Entonces, si a lo mejor el título les da muy bajito, supongan, no sé, busquen información, vean los tipos de ablandadores de agua, cuánto es la cantidad que se agrega, qué pasa si no se agrega ablandador de agua, se va a formar sarro, va a bajar, y ahí pueden ir discutiendo sus resultados. Ya, pero sin desviarme tanto del tema, a veces les pido a ustedes que me enfoquen, porque yo soy muy dispersa y me desvío a veces de los temas. Pero como estamos trabajando con vapor de agua, valga la redundancia, vamos a posicionarnos entonces en estas tres columnas: entalpía del líquido, entalpía de vaporización, que es la mezcla, y entalpía del vapor. Y siempre vamos a estar trabajando, recuerden, con presiones absolutas. Entonces, si yo les doy la presión manométrica, les suman la atmosférica, tienen la presión absoluta. Ok, ¿qué hago con esa presión absoluta? Voy a la tabla y automáticamente obtengo, por ejemplo, ya, no sé, 3 megapascales. Ah, mira, mi temperatura al interior de esa caldera o mi temperatura del vapor es 233,9. Estoy inventando, ya estoy inventando. Generalmente son alrededor de 100 a 120 grados, ya. Pero es para ejemplificar solamente. Ah, ya sé la temperatura y puedo saber entonces la entalpía del líquido, la entalpía de vaporización y la entalpía del vapor. ¿Y qué puedo hacer con eso? Calcular entonces las ecuaciones que hemos estado visualizando anteriormente, ya sea el título, la potencia, el rendimiento y el calor producido en la caldera. Entonces tengo todo. Si sé calcular bien la presión, y por eso les puse acá el recordatorio, puedo obtener entonces fácilmente todos los parámetros. Ah, miren, acá no me acordaba que les había puesto acá un ejemplo para leer la tabla. ¿Ya? Otras cosas que también ustedes han estudiado en cursos anteriores son las unidades. Aquí es súper importante porque la mayoría de los errores que ustedes tienen son por el balance de unidades, o porque no transformaron bien, o porque en el balance de unidades no se les despejó, no les quedó adimensional, cualquier error básico de esos de unidades. Entonces, siempre que vayan a realizar los ejercicios, ya sea la prueba o estén estudiando una guía, un control, siempre tengan a mano tablas de conversión de unidades. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es de presión y tiene sistema internacional, sistema inglés. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan la presión a ver, déjenme ver si les puse un ejemplo. Ya. Le dan la presión en bar y ustedes quieren saber un bar, ¿a cuántas atmósferas corresponde? Ingresan y la misma tabla les va a indicar el sentido para la lectura. Entonces, ya, aquí tengo mis bar, un bar entonces son 9,869 por 10 a la menos 1 atmósfera. ¿Ya? Entonces les da el factor de conversión. Un bar es una atmósfera. ¿Ya? Entonces ustedes después dicen, ah, ya, la profe me dio 5 bar. 5 bar, ¿cuántas serían? Y ahí tienen el factor de conversión. De estas tablas hay de presión, de flujo, de flujo de calor, de watts, de lo que ustedes quieran, de volumen, y también me parece que se las puse en el módulo de ejercicios, y si no, me mandan un correo, me las piden, y yo las puedo escanear y subírselas.
¿ya? Pero siempre es importante que tengan, porque puede que un día les dé la presión en PCI, chuta, y estar buscando dónde lo busco. Ahora, si las pruebas las hacen presenciales, vayan armándose una carpeta, chiquillos, porque no van a poder usar el celular para buscar la conversión. Algunas calculadoras modernas traen, pero por ejemplo, Torricelli no creo que traiga. O a lo mejor sí, no lo sé. Pero mejor prevenir que lamentar. Entonces, siempre, siempre vayan teniendo una carpetita con todas estas tablas de vapor, tablas de presión, tablas de volumen, todas las tablas que puedan ir obteniendo, tablas de combustible con la potencia calorífica, por si les hacen calcular la eficiencia, van a necesitar ahí la potencia calorífica. Entonces, vayan ahí armando su carpetita en caso de que las pruebas las hagan presenciales. Bueno, dejándome de estar ahí desviándome, pero todas estas desviaciones les van a servir. Vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Dice así: si agua como líquido subenfriado se encuentra a una presión de 10 megapascales absoluta, ¿ya? Entonces ahí les recalqué absoluta, pero aquí yo les puedo poner manométrica o no les puedo poner nada. Si no les pongo nada, pueden asumir que es absoluta, ¿ya? Y trabajar con ella directamente, ¿ya? Pero si les pongo que es manométrica, deben sumarle la atmosférica para transformarla en absoluta. Y a una temperatura entonces de 584,21 Kelvin, ¿ya? Calcule su entalpía a partir de la siguiente ecuación. Entonces ahí les doy una ecuación para calcular la entalpía y compárela con el valor de la tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, calcular con la ecuación o la correlación que yo les di acá. Como les di la temperatura, es fácil, y está en Kelvin, y acá 273, bueno, 15 sería Kelvin. Pero acá en el ejercicio no le puse el decimal. Entonces, solamente reemplazo, calculo ahí, bueno, hago la resta, lo multiplico y me da un valor de 1303,04 kilojoule kilogramo, ya manteniendo entonces siempre las unidades, recuerden. Voy a la tabla, vamos a la tabla. Y eran 10 megapascales. Voy a la tabla entonces y leo el valor. Chuta, justo me quedó acá tapado a mí. Pero, utilizando entonces la tabla, les puse aquí el valor, ya recuerden que están como líquido subenfriado, que yo obtuve de la tabla de vapor, ¿ya? Y dice compare. ¿Cómo ustedes pueden comparar esos valores? No sé si alguien sabe cómo comparar esos valores, porque uno dice ya entre 1300 y 1400 es diferente, pero ¿cómo yo puedo, no sé, díganme ustedes, cómo pueden saber si esa diferencia es significativa o no? ¿A alguien se le ocurre cómo podrían comparar dos valores diferentes? ¿Con el promedio? Con el promedio, pero ¿qué te diría ese promedio? Porque tú sumarías 1407,56 más 1303,04 y lo dividirías por 2. Y ese valor, ¿qué te dice el promedio? Va por ahí, pero no están ahí. No sé si a alguien se le ocurre otra cosa, ¿cómo podríamos saber qué tan diferente o si estadísticamente ese valor influye o no? Si esa diferencia es tan grande o es tan chica, a lo mejor uno dice entre 1.300 y 1.400 pesos, por ejemplo, haciendo la analogía a dinero, entre 1.300 y 1.400 no es tanto, o sea, a lo mejor si uno le sale 1.300, te dicen 1.400, ya lo pagáis los 1.400 porque son 100 pesos, ¿no? Pero, ¿cómo saben si esa diferencia es grande o no?
en los cálculos de ingeniería, aquí les voy a soplar, se calcula un error. ¿Ya? ¿Cómo se calcula entonces? El mayor valor que ustedes obtienen menos el menor valor dividido en el primer valor. Es parecido al promedio, pero no tanto. ¿Ya? O sea, su compañera igual está bien porque por lo menos contestó a la pregunta y trató de buscar un número. A lo mejor ese promedio, quizás si ella hubiese ido a la definición de promedio, el número no me dice mucho. Pero trató de hacer algo. Entonces, eso también es súper importante, chiquillos. No se bloqueen cuando no sepan algo. Traten de buscar la solución. Traten de, no sé, súmenle algo, réstenle algo, multiplíquenlo, vean, traten de ver. ¿Ya? Para eso, yo les presento cómo se calcula un error. Es una fórmula muy básica, pero la mayoría de ustedes no la tiene tan presente como para ver qué tan diferentes son dos cantidades. ¿Ya? Entonces, esto me gustaría que lo marcaran después cuando estén estudiando con un cuadrado rojo o con un tips ahí, porque les va a ser súper útil cuando les digan compare dos valores. Uno obtenido a lo mejor con tal ecuación y otro obtenido con tal ecuación. Compárelos. Entonces, es súper importante que ustedes puedan calcular el error. ¿Ya? Como su compañera bien decía, el promedio, la desviación estándar, la media, todas esas variables estadísticas son súper importantes para comparar dos valores. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculan el error, acá lo multipliqué por 100 para verlo en porcentaje, para ver si era estadísticamente significativo o no. Se habla de que dos valores tienen diferencias estadísticamente significativas cuando son superiores a un 5%. ¿Ya? Entonces, al calcular el error, un 7,4%, o sea, sí son estadísticamente diferentes. ¿Ya? Entonces ahí les da a ustedes un parámetro para poder compararlo. Estadísticamente, estos dos valores son diferentes. En cuanto difieren en un 7,4%. ¿Ya? Ahora, si volvemos al ejemplo de dinero, a lo mejor ahora si yo sé que estoy pagando un 7,4% más, a lo mejor hay gente que va y paga el 7,4% más, pero hay otra gente que dice, no, ¿por qué tengo que pagar un 7,4% más por algo que es lo mismo casi? Mejor pagar los 1.300 que los 1.400. Entonces, ahí ustedes pueden ver de forma como práctica el valor, ¿ya? Pero siempre que ustedes les pidan comparar dos valores, ya sea uno obtenido por la ecuación A y el otro obtenido por la ecuación B, o en este caso uno obtenido por ecuación y el otro por tabla, ustedes pueden ver esa diferencia calculando el error. Entonces, va a existir, bueno, acá les puse en palabras, una diferencia del 7,4% entre las entalpías del líquido en cuestión. Me pasé. ¿Por qué se puede producir esa diferencia? Puede que la ecuación, al no considerar los decimales, varíe el resultado. Sí, puede ser una explicación. Otra explicación puede ser que a 10 megapascales no coincida con la temperatura que me estaban dando en el ejercicio, la tabla, me refiero, por ejemplo, volvamos a la tabla. 10 megapascales en la tabla son 311,06 grados Celsius. Y eso en Kelvin puede que no sean 584,21. Entonces, siempre ustedes que les den presión y temperatura, verifiquen que a esa presión tienen la temperatura que les están dando. Si no, no se van a poder posicionar en el diagrama, o sea, no van a estar en el parámetro correcto. ¿Ya? Entonces, aquí, si ustedes verifican esos 311 grados Celsius, ya, les va a dar la temperatura, ya, estamos bien. Lo primero es ver que la presión coincida con la temperatura. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Como les decía, la conversión para
grados Celsius a Kelvin son 273,15. A lo mejor ese 0,15 es lo que me está marcando la diferencia en los valores. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre, lo primero, ir a la tabla, ver que la presión coincida con la temperatura, porque si no coincide con la temperatura, no están como posicionados en el diagrama en el punto que dicen que están. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre verificar eso y posteriormente ver qué puede haber producido ese error. A lo mejor la correlación contempla acá, no sé, el calor el calor específico del agua. Ya, a lo mejor tenía que ser, no sé, 4,186. No sé, puede ser decimales que estén afectando, y ahí ustedes ven que ese 0,15 de conversión sí es verdaderamente importante. Y a lo mejor si hacen el ejercicio y esto le ponen 273,15, les va a cambiar el valor, y puede que este porcentaje suba o baje. ¿Ya? Vamos a apurar un poco porque vamos un poquito contra el tiempo de acuerdo a la hora cronológica. Si a una presión de 5 megapascales absoluta y una temperatura de 537,14 Kelvin, ¿cuál es la entalpía del agua? ¿Ya? En este caso sería la entalpía del líquido. La respuesta acá es indeterminada. ¿Por qué es indeterminada? Porque si ustedes van a 5 megapascales en la tabla, 5 megapascales, la temperatura, ahí ustedes, bueno, hacen su conversión, pero si la hacen, van a ver que no es la indicada en la tabla. Entonces la presión no me coincide con la temperatura. ¿Ya? Si esos dos parámetros no coinciden, la respuesta se va a indeterminar. Ustedes no van a estar posicionados donde les están diciendo que están. Entonces, las coordenadas termodinámicas indicadas corresponden a un cambio de fase. Hay infinitos estados que poseen dicha presión y temperatura. Siempre en un cambio de fase, no se va a poder determinar entonces. Siempre ustedes tienen que estar en un punto específico. Por eso es importante que verifiquen. Siempre que yo les dé presión y temperatura, verifiquen si en la tabla es correcto. ¿Ya? Si no, van a estar en una línea de cambio de fase. Cuando ustedes tienen cambio de fase, saber la entalpía que tiene el agua en ese momento no se puede saber porque ustedes están, como les digo, cambiando de fase, o se pueden encontrar más en el líquido o más en el vapor, y están ahí. ¿Ya? O, no sé, también se aplica para otros tipos de cambio de fase, si ustedes están congelando, por ejemplo, un alimento. ¿Ya? En esos momentos tampoco pueden saber en el mismo proceso de congelación cuál es la entalpía del agua porque están en un cambio de fase. Entonces, siempre recuerden, bueno, las tablas y los diagramas. Recuerden siempre este esqueleto. ¿Cuándo ustedes están cambiando de fase? ¿Ya? ¿Cuándo están como líquido? ¿Cuándo están como vapor? Generalmente en estos puntos se encuentran los cambios de fase en esta mezcla. En estos puntos ustedes pueden decirme, ¿estoy como líquido saturado en este punto? Sí. ¿Puedo saber la entalpía en este punto? Sí. Acá en la mezcla ustedes pueden saber la entalpía, pero es muy difícil cuando se está, acá como mezcla la pueden saber, pero cuando se está cambiando la fase justo en el momento exacto, no. Por lo tanto, ustedes pueden estar como mezcla, sí, pero siempre y cuando la presión les coincida con la temperatura. Si la presión no les coincide con la isoterma, es muy difícil saber, porque pueden estar acá, por ejemplo, y acá no van a saber. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre la presión debe coincidir con la isoterma para que ustedes puedan determinar entonces la entalpía. Porque la entalpía de mezcla líquido-vapor, que es la HFG, ustedes la pueden obtener, pero siempre que su presión y su temperatura estén alineadas, ¿ya? Para poder entonces proyectar la línea hacia abajo del eje y leer. Si no, si están, por ejemplo, acá se puede visualizar mejor. Si su presión no está alineada con la temperatura, pueden estar aquí, aquí, o aquí, o acá. O más arriba, por aquí, o más abajo, por acá. Entonces, no se indetermina porque no saben dónde están. Ya, imagínense, por ejemplo, acá. A ver, esta se ve bien. 100 kilopascales a 100 grados. Ah, ya, puedo estar aquí, leo la entalpía hacia abajo,
perfecto. Pero puede que, no sé, les digan 100 kilopascales y les digan, no sé, otra temperatura que no sea 100. Puede que les digan, no sé, 70, 80. Y es como, ah, pero es que 80 no coincide con 100, 80 o 70 coincide acá como 40 kilopascales. Entonces ahí se les indetermina, no saben dónde están justo cambiando o están justo ahí en la mezcla. ¿Ya? Entonces, súper importante, siempre que verifiquen que la presión que yo les estoy dando sea a esa temperatura. ¿Ya? Ahora, si no les doy la temperatura y con la presión, ustedes pueden decir, ah, ya, tal presión, tal temperatura, tal entalpía. Pero si les doy dos parámetros, siempre verificarlo. Los pueden verificar ya sea en la tabla o también en los diagramas. Ya, si bien esto no es tan exacto, también se pueden utilizar. Entonces, también en la prueba, si ustedes no tienen la tabla por X motivo y tienen el diagrama, perfecto. Van, lo marcan y listo. ¿Ya? Entonces ahí bien, bien atentos, como se dice, a tener tablas, a tener diagramas, a tener todo lo que vayamos viendo en las clases. Y si no lo tienen, me lo piden y lo van juntando en una carpetita, lo van juntando donde ustedes quieran, pero cosa de que si les toca una prueba presencial, tengan algo donde buscar, donde posicionarse, ¿ya? Y bueno, el tercer ejercicio, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, ¿pueden quedarse un poco más o tienen clases posteriormente? Sí, profe, tenemos clase. Ah, ya. Entonces, si quieren lo dejamos de tarea o prefieren que lo veamos rápidamente. Ustedes me dicen. Ese es para la próxima clase, bacán. ¿Sí? Ya, entonces, miren, se los voy a subir igual en el PPT resuelto, pero ahí quiero que después veamos dudas la próxima clase, ¿ya? Aquí este ejercicio es súper importante. A lo mejor no lo van a entender o a lo mejor sí, pero es súper importante que igual lo veamos paso a paso a la próxima clase porque es cuando les pido calcular entonces los kilos de combustible para una jornada de trabajo y ahí ustedes van a, acá le estoy dando el rendimiento, el título y van a relacionar entonces esos conceptos, ¿ya? Se los voy a dejar en el PPT está resuelto, pero igual la próxima clase vamos a partir con este ejercicio para ir explicando y explicándole también los tips, ¿ya? Porque no es lo mismo verlo resuelto que la profe me diga, ah, fíjense en esto, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces les voy a dejar, como les dije, resuelto este ejercicio, pero la próxima clase iniciamos rápidamente con la resolución de esto y ya empezaríamos a ver conducción, que sería el primer mecanismo de transferencia de calor. La clase también se las voy a dejar disponible ahora en U virtual. ¿Ya? Y si tienen cualquier duda con respecto a este ejercicio o a los dos anteriores, me mandan un correo. No sé si mi correo lo tienen, pero es el institucional. angela.monasterio@usach.cl. Me envían un correo si tienen cualquier duda, chiquillos, con los dos ejercicios que vimos o con el tercero que les va a quedar resuelto y lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, eso chicos, sin entonces quitarles más tiempo, ha sido un agrado para mí conocerlo y realizar su primera clase. Nos vemos entonces el próximo jueves en este mismo horario y en el mismo link que tienen disponible en U virtual. Eso. Super, profe. Que le Chao, vaya bien. profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, igualmente. Cuídense. Cuídense. Chau.